compartir cómo hacer una crema de noche para ojeras, para líneas de expresión y arrugas, que es súper fácil, muy rápida de hacer y efectiva. Vamos a usar aceite de coco como base. Una cucharada, esto es la medida de una cucharada grande, una cucharada sopera. ¿Sí? Si en donde ustedes están está sólido el aceite de coco porque hace frío, lo calientan un poquito a baño María. Vamos a usar una cucharada sopera. Esta es la medida de una cucharadita, o sea, equivalente a una cucharadita de té. Y vamos a colocar vitamina E, una cucharadita. Y ahora vamos a usar aceite de almendras o, por ejemplo, podemos usar también aceite de caléndula, que es muy bueno para la piel. Y vamos a usar un poquito menos de una cucharadita. Este que voy a usar es de caléndula, pero podemos usar, por ejemplo, que suele haber en las casas, aceite de almendra dulce. Ahí, no llego a completar la cucharadita entera. Esto lo mezclamos muy bien. Y así, como está, la pueden pasar a un tarrito chiquito. Yo ahora no tengo, me di vuelta a toda la casa y no tengo ni uno. Y si no, la pueden dejar así porque hicimos muy poquititos para usar algunos días, ¿no? Puede ser más cantidad también con esta proporción. Lo que voy a hacer es ponerla en la heladera para que se solidifique. Ya está bien entreverado todos los aceites y cuando se solidifique es mucho más fácil de pasar, ¿sí? Primero vamos a hacer que se solidifique y ahora les cuento cómo se aplica. Les quiero mostrar que la puse un ratito en la heladera y se endureció muy fácilmente. Después lo que hacen es lavarse muy bien la cara, ¿no? Con un jaboncito neutro, ¿viste? Como se lavan habitualmente su cara antes de ir a dormir, con una cucharita limpia, sacan un poquito. ¿Sí? Esto lo van a poner entre los dedos. Pues saqué mucho, la verdad es muchísimo menos. Una nadita. No hay que poner demasiado porque el aceite de coco es bastante denso, entonces muy poquitito. Ahí. Y lo colocan en la zona de la ojera y esta parte, haciéndose masajes hacia arriba. Así. Yo me lo pongo en esta zona y también me pongo en los párpados. Listo, y con eso se van a dormir. Eso se puede hacer cada noche. También es un excelente desmaquillador. Por ejemplo, acá tengo base, delineador, resaltador de cejas, rímel a prueba de agua y sombra. Vamos a colocar muy poquito de esta crema y lo que hacemos es frotar muy suavemente. Y con un papel absorbente, como puede ser por ejemplo un papel higiénico suave, nos lo vamos pasando despacito, suave, y van a ver cómo va saliendo todo el maquillaje y va quedando en el papel. Y la piel nos va quedando suave y súper limpia. Volvemos a repetir, sobre todo porque acá yo tengo rímel a prueba de agua y es más difícil de sacar, entonces lo hacemos por eso. Y
miren qué belleza, cómo queda la piel completamente limpia y humectada. Y les dura un montón en la heladera, sobre todo si tienen uno de esos tarritos chiquitos. Por ejemplo, estos que tienen tapita, muchísimo mejor. Y siempre que vayan a usar la cremita, siempre la cucharita limpia. Nunca agarren con los dedos o con elementos que estén usados o que los hayamos metido en la boca para no contaminar la crema, y así nos dura, pero una eternidad nos va a durar, ¿eh? Incluso la pueden tener fuera de la heladera si ustedes quieren. Lo que pasa que a mí me resulta más práctico. Como ahora hace calor, vieron que queda líquida fuera de la heladera. Entonces, como ahora hace calor, yo prefiero usar muy poquitito, agarro muy poquitito y me lo paso. Bueno, úsenla, es muy fácil de hacer, ustedes vieron que es muy fácil, es muy práctica y es realmente muy efectiva. Van a ver, si lo hacen con constancia, por supuesto, van a ver los resultados. Todos los productos naturales, las cremas que les comparto, dan resultado, por supuesto, pero al ser naturales no es instantáneo el resultado. No es como el medicamento que uno toma y ¡chac! No, es como todos los remedios naturales, las cremas naturales, la cosmética natural. Se va viendo el proceso en el tiempo. Pero por supuesto para mí es mucho mejor y sobre todo mucho más sano. Así que bueno, espero que les guste mucho. Un beso y hasta la próxima.